como hemos venido trabajando, eh, les voy a pedir que por favor, bueno, muteen sus micrófonos por el momento. Yo les estaré explicando algo y en algún momento de la clase les daré la oportunidad para que ustedes pregunten todo lo que tengan en mente, ¿listo? Y yo les estaré respondiendo. Entonces, vamos a empezar pues con la lección número 7, que fue la anterior, que fue la que estuvieron enviando esta semana que pasó. La Lesson 7, Future Simple. Entonces, ahí yo les explicaba cómo la lección era, hay dos formas de usar el futuro simple, ¿sí? Es con will o con going to. Pero yo solo les expliqué en esa lección will, ¿listo? La forma will. Y les puse en un cuadrito que decía la forma corta y cómo es el negativo. I will, you will, he will, she will, it will, we will, they will, ¿listo? Todas son así. Esa sería la forma afirmativa. I will, ¿listo? La forma corta sería vamos a, ya les pongo aquí. Entonces hay una forma corta y una forma larga, ¿listo? Como siempre, lo que les explico siempre es que cuando vamos a hacer un texto formal, por lo general no se usa la forma corta, sino la forma larga, ¿listo? Que es you will. Pero cuando estamos hablando entre amigos o un texto informal, podemos usar la forma abreviada o la forma corta, ¿listo? Entonces ya les explico. Entonces, les decía, I'll, se pronuncia I'll, que es I, el pronombre, eh, una apóstrofe que se pone y doble L. Esa sería la forma corta. La forma negativa sería I will not, ¿listo? Para todos los pronombres, entonces sería igual. I will not, you will not, he will not, etc. Forma corta sería I won't, ¿listo? Que se pone I won't o I'll not, ¿listo? I will not o I'll not. Esas serían las dos que hay. Entonces les ponía frases afirmativas, va, como les dije, sujeto, el auxiliar will, que es de futuro, y el verbo principal o complemento, ¿listo? Negativa sería sujeto, will, el auxiliar negativo, que ya se los he dicho, pues es not, ¿listo? Para que una oración sea negativa, si tiene not, entonces ustedes de una saben que es negativa la oración, ¿listo? Y van a ir a, pues, cómo es la estructura. Vamos a ver, esta oración tiene not, es negativo, vamos a ver cómo es la estructura de las oraciones negativas. Es muy sencillo. Sujeto, will, not, verbo principal o complemento. ¿Listo? Por ejemplo, she will not arrive late. Ella no llegará tarde. ¿Listo? She, pronombre, will, el auxiliar de futuro, not, el negativo, arrive, el verbo, late, el complemento. She will not arrive late. Ella no llegará tarde. ¿Listo? ¿Cómo es en interrogativa? Siempre va primero el auxiliar de futuro. ¿Listo? Entonces va will, sujeto, verbo principal o complemento y el signo de interrogación que no se les puede olvidar. ¿Listo? Signo de interrogación que no se les puede olvidar. ¿Por qué? Porque si ustedes no ponen el signo de interrogación, eso quiere decir que la oración está mal estructurada, o sea, está mal, ¿no? Les queda mal porque son reglas gramaticales, pues que ya tenemos asociadas, ¿sí? Que ya están estipuladas y que si no se cumplen, pues queda mal la oración, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, eh, una oración interrogativa? Will, como les decía, que es el auxiliar de futuro, will you, que es el pronombre, call, que es el verbo, y el complemento.
¿Listo? Y el signo de interrogación, que no puede faltar porque si no queda mal la oración. ¿Listo? Will you call me tonight? Está preguntando. ¿Me llamarás esta noche? ¿O me vas a llamar esta noche? Está preguntando, ¿listo? Will you call me tonight? Esa es la pregunta. Primero el auxiliar, luego el pronombre, verbo y complemento. ¿Listo? Esa sería la estructura de las frases interrogativas. De las frases negativas, lo que les decía. Entonces, por ejemplo, el pronombre I, we, I will not call you today. I will not call you today. Entonces, lo que les decía es que aquí este es el pronombre I, el auxiliar de futuro will, el auxiliar negativo, el verbo y esto ya es el complemento, ¿listo? I will not call you today. No te llamaré hoy. Hoy no te voy a llamar, ¿listo? Diríamos en español, hoy no te voy a llamar. Estamos negando, ¿listo? Lo que les decía de la forma corta es, por ejemplo, que aquí se puede poner I, póngalo aquí abajito, I, apóstrofe, I'll not. Esta es una forma corta de escribir I will not, o se puede poner I won't. ¿Listo? I won't. Esa sería la otra forma corta de decir. Y estas tres, esta, esta, esta y esta son las mismas. ¿Listo? Entonces vamos a borrar aquí para que quede clarito esto. Estas tres son la misma. I will not, I will not, I won't. ¿Listo? Simplemente que las dos últimas son la forma abreviada de decir I will not. ¿Listo? Pero como les decía, para un texto formal usaríamos esta. I will not. Si estamos hablando con amigos, podemos usar I will not, esta o esta. I won't. ¿Listo? Por lo general se usa más que todo, más esta, I won't. Es como más corta, supuestamente. Bueno, I won't. ¿Listo? Eso sería. Y bueno, ahí les expliqué cómo sería afirmativa, que bueno, sujeto, eso sí es muy fácil. Y la actividad eran 3 punticos. Bueno, no estaba tan larga. Eran 3 punticos, pero eran corticos. Entonces, les puse ahí en la primera actividad, cambiar las siguientes oraciones en preguntas. Entonces, la primera era, Colin will do the housework this week. Está en afirmativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenían que hacer ustedes? Ir a la forma interrogativa y mirar la estructura. Entonces, ¿cómo es? Siempre va primero el will. Will, sujeto, will calling, ay Dios. Will calling do the housework this week. Y el signo de interrogación que es fundamental, ¿listo? Entonces, will calling do the housework this week? O sea, ya en pregunta, ¿listo? Esa era la primera, del primer punto. Will Colin do the housework this week? Colin hará la tarea este fin de semana? Es una pregunta. ¿Colin hará la tarea este fin de semana? Listo, eso era el primer punto. El segundo punto eran 5 oraciones de esto. ¿Listo?
pero eran pues muy fáciles. La segunda era escribir en el orden correcto. Entonces, vamos a hacer la tercera. Decía, las palabras son, I call after you work will. Entonces, vemos que no tiene ningún not, no es negativa, no tiene signo de interrogación, no es pregunta, entonces es afirmativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a poner? El pronombre. I will call you after work. ¿Listo? Esa era la organización. I will call you after work. Te llamaré, te voy a llamar o te llamaré después del trabajo. ¿Listo? Te llamaré o te voy a llamar después del trabajo. Es en futuro, ¿sí? Lo está planeando. Lo va a hacer, lo dijo espontáneamente, entonces, te llamo después del trabajo, ¿listo? Como a veces estamos ocupados y decimos eso. Te llamo después del trabajo. I will call you after work. ¿Listo? Esa era, muy fácil. El tercer punto era cambiar a negativas. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Ir a la parte de explicación y ver cómo eran las oraciones, cómo era la estructura de las oraciones negativas. ¿Cómo era? Entonces, decíamos que era eh, primero el sujeto, luego el will y luego el not. Entonces, vamos a hacer la cuarta. No, la quinta. Vamos a hacer la quinta. Que dice, we'll see Brent tomorrow. Entonces, we will not see Brent tomorrow. ¿Listo? We will not see Brent tomorrow. Nosotros no veremos a Brent mañana. O nosotros no vamos a ver a Brent mañana. Ese es el cambio a forma negativa. We will not see Brent tomorrow. Si es como estaba ahí, que está en abreviado, entonces podríamos poner we won't. We won't see Brent tomorrow. Quiere decir lo mismo, solo que está abreviada, ¿listo? We won't see Brent tomorrow. O we will not see Brent tomorrow. ¿Listo? Esas son las tres formas que hay para escribir esa frase. Cualquiera que me hubieran puesto, quedaba bien. ¿Listo? Y eso era la actividad número 7. Parece que, bueno, estaba muy fácil. Voy a revisar aquí una cosita. Bueno, muy poquitos enviaron la actividad, 3 personas nomás. Y esas 3 personas, bueno, les fue medio, a 2 bien y a una medio. Para la actividad número 8, que es la de este fin de semana, la actividad número 8, que es la de este fin de semana, se llama conversation, ¿sí? Más que una conversación, lo que quería era que ustedes, como están ya en grado 11º, pues pudieran ver un texto, ¿sí? Ver cómo se escribe un texto y tener un poquito de comprensión de lectura, ¿sí? Entonces ahí vamos a aplicar lo que es writing and comprehension of the text, ¿listo? Comprensión de lectura y writing, o sea, escritura, ¿listo? Entonces por eso les dejé para esta lección lo que quiero que ustedes hagan, para esta lección lo que quiero que ustedes hagan es que revisemos todas las actividades que ya hemos visto. Entonces les puse ahí, to remind, para recordar, ¿listo? Que recuerden cómo se arma una oración en presente simple, que es sujeto, verbo y complemento. ¿Cuáles son los auxiliares de pregunta?
que tenemos los WH questions, que son when, why, where, when, ¿sí? Y que van siempre primero, cuando es pregunta, siempre van primero. Otro auxiliar de pregunta es el do, otro auxiliar de pregunta es el be, es el verbo to be, que es pues, diferente para cada pronombre, como les había dicho antes. Otro auxiliar es el have, otro auxiliar es el do o does, ¿listo? Y siempre van primero, por ejemplo, what is your name? Ese es con WH question. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Con do you are listening music? ¿Estás escuchando música? Ese es con do. Con el verbo to be sería primero el verbo to be. Is it your dog? ¿Ese es tu perro? Están preguntando. Y que más o menos miremos cada una de las oraciones de las lecciones anteriores. Por ejemplo, la anterior que era futuro, cómo se hacen las oraciones en futuro, cómo el presente simple, que ahondamos creo que un poquito más en el presente simple, entonces que miren cómo son las oraciones interrogativas, las negativas, cómo se habla, qué se usa para hablar, que les decía que se utiliza para hablar de generalidades, de hechos científicos, de eventos programados a futuro, para dar instrucciones y para hablar de cosas cotidianas o que se hacen habitualmente. Ese es el presente simple. ¿Listo? Entonces que vayan mirando eso, que recuerden, digamos, la lección 5, bueno, que también era presente simple. Les dejé las oraciones afirmativas, oraciones negativas. Esas estaban muy fáciles. Bueno, el auxiliar do and does, que es para preguntas, o también se puede utilizar do como verbo. Recuerden también eso, que a veces el verbo, el do se usa como verbo principal y significa hacer, ¿listo? Pero por lo general lo usamos para preguntas y no tiene ningún significado cuando es pregunta, ¿listo? El do, los adjetivos, recuerden los adjetivos que son muy importantes. Old, que es viejo, slow, que es lento, warm, que es caliente, tall, que es alto, big, que es grande, hot, que es caliente, heavy, que es pesado, happy, que es feliz. Entonces que recuerden todos los adjetivos y puedan pues implementar todo, porque todo esto pues se necesita para poder, eso es lo que llamamos pues tener un vocabulario, ¿sí? De adjetivos, de nombres, de pronombres, de verbos, de complementos. Y todo esto nos va a ayudar para poder armar un texto y para poder escribirlo, hablarlo y entenderlo. ¿Listo? Entonces que recuerden los adjetivos, los superlativos, que recuerden la lección, ya nos vinimos hasta la 1, que eran, bueno, los adjetivos normales, que hay adjetivos descriptivos, demostrativos, cuantitativos, posesivos, numéricos, ¿sí? Y entonces que ustedes recuerden todas esas partes. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces yo les dejé la actividad número 8, es un texto, entonces les puse ahí, que recuerden, bueno, primero cómo se hacen cómo se forma una oración, cómo es la estructura de una oración, que tengan en cuenta los adjetivos, bueno, y cosas que ustedes ya deben saber, como por ejemplo los animales en inglés, los colores en inglés, las profesiones en inglés, verbos que ustedes también ya deben saber y que, bueno, son muy importantes. Ahí les puse algunos: like, want, love, have, watch, see, live, be, ¿sí? Todos esos son verbos y que ustedes pues uno siempre debe tener una lista de verbos que para estudiar, ¿sí? Por ejemplo, pues hay muchos verbos que yo, por ejemplo, a veces, que a mí, por ejemplo, se me olvidan, ¿sí? Entonces hay que siempre estar estudiando para que uno los tenga presentes y poder hablar, porque pues verbos utilizamos en todas las oraciones prácticamente utilizamos un verbo, ¿listo? Entonces, si no tenemos un vocabulario amplio de verbos, pues nos vamos a quedar un poquito atrasados. Entonces, que tengan en cuenta todo eso y yo les dejé
una actividad que es un texto pequeñito, es como un cuento pequeñito que encontré en internet. Y la actividad es que ustedes me respondan 5 preguntitas súper sencillas en verdadero y falso, ¿sí? Son verdadero y falso. Me respondan verdadero o falso, 5 preguntitas sencillas. Entonces les voy a leer el texto, que es un cuento, para que ustedes pues más o menos sepan cómo se pronuncia, ¿sí? Y pues también practiquemos un poquito de speaking. Entonces, la actividad es un cuento sobre un león, ¿sí? Y sobre unos animales. Entonces, pues deben saber, obviamente, por eso les decía los animales en inglés, para que no se queden, pues para que sepan pues, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces dice, a lion had come to the end of his days and lay sick unto death at the mouth of his cave, gasping for breath. The animals, his subjects, came round him and drew nearer as he grew more and more helpless. When they saw him on the point of death, they thought to themselves, now is the time to pay off all grudges. So the boar came up and dropped at him with his tusks. When then a bull gored him with his horns. Still the lion lay helpless before them. So the ass, feeling quite safe from danger, came up and turning his tail to the lion kicked up his heels into his face. This is a double death, decía León. This is a double death, growled the lion. Y al final el cuentico termina como con una frase para reflexionar y el león dice, only cowards insult dying majesty. Solo los cobardes insultan a su majestad muriendo, ¿listo? Y las preguntitas son muy sencillas y es pues acerca del texto, entonces tienen que saber que aquí los animales en inglés, un poquito de verbos, ¿sí? ¿Qué cosas hay difíciles aquí? Bueno, lo que tengan difícil, pues obviamente lo buscan en internet, ¿listo? Y en el traductor les va a decir qué es, ¿listo? Y ahí aprenden pues también un poco de vocabulario. Pero las oraciones, bueno, no son tan difíciles. Bueno, hay algunas por ahí, algunas frases o palabras que son difíciles, pero algo que se debe tener también en cuenta para cuando hablemos es que ustedes, para la lectura, es que aunque uno no sepa todas las frases, ¿sí? Uno se puede guiar por el contexto de la lectura, ¿sí? Digamos al principio dice, a lion had come to the end of his days and lay sick unto death at the mouth of his cave, gasping for breath. Entonces, uno sabe que lion es león, ¿no? Come es venir, end es final, days es días, sick es enfermo, death es muerte, mouth es boca, cave es caverna. Entonces, sí, más o menos lo que va diciendo ahí. Un león llega al final de sus días, enfermo, hasta la muerte, llega a la boca de su caverna tratando de respirar, ¿sí? O sea, buscando aliento, ¿listo? Entonces, pues más o menos ustedes también por el contexto se van guiando para poder resolver, pues, qué quiere decir el cuento, ¿listo? Y ahí lo van viendo fácilmente, pues, lo que no entiendan en internet, pero pues, más que todo, pues hay animales y hay acciones, ¿sí? A lo último son en la parte donde dice, so the boar came up and drove at him with his tusks, que es que los animales se rebelaron, ¿listo?
los animales viendo que pues la majestad, el rey león, estaba enfermo y en sus últimos suspiros se fueron contra él en venganza, ¿sí? Pues digamos, tal vez el león fue malo o los trataba mal o bueno, cualquier cosa, y se fueron contra él en venganza pues por todas las cosas. Entonces lo empezaron a golpear. Entonces ahí hay algunos animales que usan sus partes para golpear al león, ¿listo? Entonces al final les dejé unas preguntitas y es fácil, es de verdadero o falso y ustedes ahí pues responden y ya. Y es para que también se preparen porque en el examen final les dejé también una pequeña lectura, un pequeño texto y ustedes también tienen que responder unas preguntas así. Entonces se van preparando para el examen final. Recordarles que para presentar el examen final se tienen que haber inscrito a la plataforma Edmodo, ¿ok? Entonces, los que no lo hayan hecho, por favor lo hacen para que puedan presentar el examen final, que ya les estaremos avisando cuando es dicho examen. También los que tengan actividades pendientes, por favor me las envían. Los que tengan notas bajas, también les dije que me las podían enviar y yo, pues corregidas, porque a veces me las envían, pero también les quedan mal, entonces pues cómo les ayudo ahí, no se puede. Pero si las corrigen y me las envían de nuevo, yo les puedo ayudar y les puedo subir puntos, pues una ayuda pues que ustedes obviamente se esforzaron para corregir la actividad y yo les reconozco pues los puntos para subirles esa nota baja. Recuerden, bueno, esta ya es la última lección, ¿sí? Entonces son hasta ahora 8 lecciones, 8 actividades, 8 talleres, como lo quieran decir, que entonces se tienen que poner al día y enviarme las 8 actividades, que por favor se pongan al día también con todos los papeles que deban en el colegio, ¿sí? Si tienen algún papel o alguna cosa que deban, los pagos también, que se pongan al día con los pagos para terminar este semestre, pues ya de la mejor forma. Y bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento para preguntar. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Bueno, también les quería decir, pues que bueno, esta ya es la última clase y la última actividad. Espero que haya cumplido un poco con sus expectativas en esta área de inglés. Sé que tuvimos pues un caso ahí, por lo de la pandemia, pues no se pudo llevar las clases como queríamos, que eran presenciales y que obviamente presencial es mucho más fácil que yo les pueda explicar, que ustedes me puedan preguntar, que yo pueda ver sus falencias, que yo pueda ver si sí quedaron con dudas y explicarles de una mejor manera. Pero pues lamentablemente sucedió esto de la pandemia que no podemos controlar, que fue algo fortuito y nos dañó pues un poco nuestros planes, que era darles unas clases presenciales y que ustedes pudieran aprender un poco más. No se pudo lamentablemente, pero pues pudimos seguir afortunadamente con estas clases en línea, que no son pues, por lo menos para mí, pues a mí no me gustan mucho, ¿sí? Pero pues en este caso es necesario para también cuidarnos en salud, que después es lo más importante que tenemos, la salud, ¿sí? Entonces, ya les tocó hacer un poco de trabajo individual a ustedes, entonces pues también animarlos a que se esfuercen mucho, ¿sí? Porque pues estas clases no son fáciles y tienen que poner mucho de su parte para poder lograrlo, pero pues con todos estos talleres, con estas clases online, que pues por lo general ustedes no tienen preguntas, pero ahí yo estoy disponible por correo o aquí en las clases, ahora ya solo por correo, para
responder a cualquier inquietud que ustedes tengan, ¿sí? Entonces me pueden preguntar a mi correo y yo les estaré respondiendo, ¿listo? Pero que esto ya es más que poner de su parte para poder aprender, ¿listo? ¿Por qué? Porque se les dejan unos talleres, unas actividades, y ustedes qué tienen que hacer, pues leer ese documento, mirar cómo son, y pues yo les dejo por lo general siempre la estructura, cómo es en inglés tal cosa, les dejo también un video. En esta lección no les dejé ningún video, pues porque lo que quiero que hagan es que miren las lecciones anteriores y puedan entender un poco esto, y pues ustedes ya que están en un último curso, ya 10º, 11, pues ya ustedes deberían poder comprender un texto así sencillo como este, que es un cuento, y son pues uno, dos, tres, cuatro, 5 párrafitos, pero pues son de, algunos tienen un solo reglón, ¿sí? Entonces es muy cortico, ¿sí? Son muy poquitas palabras, pero que ustedes ya deberían poder, digamos, armar un texto. Digamos, si les pidieran una conversación, ustedes ya podrían hacer una conversación. Si les pidieran, escríbame un cuento de 2 párrafos, de 4 líneas cada uno, ustedes pueden hacer eso, ¿sí? Pues pueden hacer un cuento sobre animales, pueden hacer un cuento sobre frutas, sobre, ¿qué otra cosa hemos visto? Sobre frutas, colores, ¿sí? Ahí ya pues es su creatividad, obviamente, pero ustedes ya tienen más o menos las herramientas para poder crear una historia. Pues vimos presente simple, la pueden hacer simple, solo en presente, ¿sí? O pueden hacerlo con futuro, que vimos también futuro, pueden hacer algunas oraciones en futuro, ¿sí? Ya es cuestión de que ustedes usen esas herramientas que yo les he dispuesto ahí para poder hacer las cosas. Y que, bueno, se preparen para el examen, porque sí hay un punto, les digo que sí hay un punto, que es un texto que yo les escribí ahí y ustedes tienen que responder preguntas sobre ese texto. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que sigan con su aprendizaje pues individual, porque pues así nos tocó por la pandemia y todo esto, pero que también se puede, ¿sí? Uno también puede aprender individualmente, empíricamente, pero también que revisen pues las actividades bien, y desearles pues que terminen el semestre de la mejor manera, que se pongan al día con las actividades, porque pues o si no, no van a poder sacar una buena nota, ¿listo? Se pongan al día con las actividades, con los papeles, con los pagos, y podamos terminar este semestre de la mejor manera. Y ya desearles un buen fin de semana, ya que no tienen ninguna pregunta. Entonces, los dejo, chicos, que puedan seguir aprendiendo y seguir pues eh, en esta vida, pues que siempre es un aprendizaje continuamente y vamos aprendiendo cosas, pero si no ponemos de nuestra parte, pues nunca vamos a aprender nada. Es como cuando cometemos un error, si no reflexionamos sobre ese error que cometimos, pues vamos a volverlo a cometer, porque pues no le paramos bolas, cuidado, y vamos a seguir cometiendo ese error. Pero pues la idea es que cuando uno comete un error, no lo vuelva a cometer, porque pues ya aprendió, ¿sí? Se supone que ya uno, uno reflexionó, uno vio, ay, yo cometí tal error, pues obviamente no lo voy a cometer otra vez. Entonces, que pasen un buen fin de semana, chicos, y que se pongan al día, por lo menos, sí, en todas las actividades. Y muchas gracias por todo, y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.